Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos iniciando una nueva edición de Mirada Clave, el programa en el cual analizamos a fondo a la economía paraguaya. En la fecha vamos a estar analizando un tema que es transversal para nuestro país, no solamente para la economía. Estamos hablando de la educación. La educación en Paraguay tiene todavía muchísimos desafíos a los cuales enfrentar. Hay muchas cosas que tenemos por delante en materia educativa y los niveles y los resultados con los cuales nos estamos manejando actualmente, en cierto modo dejan que desear. Paraguay es un país que tiene una alta potencialidad en todos los aspectos y la educación es clave para que justamente tengamos los mejores resultados y podamos aprovechar de forma eficiente esa potencialidad. Para analizar cuáles son los desafíos estamos justamente teniendo dentro de este programa a dos expertos en la materia. Con el profesor Talavera nos estuvo justamente señalando cuál es su visión respecto a lo que es la educación paraguaya y con el doctor Benjamín Fernández Bogado también haciendo un análisis sobre lo que es la educación en Paraguay. Empezamos este programa de Mirada Clave luego de una breve pausa. Iniciamos Mirada Clave y comenzamos conversando con el profesor César Talavera y que nos hará su análisis respecto a lo que es la educación en nuestro país. Profesor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar en Mirada Clave. Un abrazo y un saludo, Eduardo. Gracias por invitarme y Profesor, estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Si hablamos de la educación en Paraguay, estamos hablando de una cuestión transversal para nuestro país y es un factor que evidentemente también tiene sus repercusiones en el ámbito económico. Para introducirnos un poquitito, ¿cuál es, teniendo en cuenta también su experiencia, el análisis que realiza respecto a la realidad, la actualidad de la educación paraguaya? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles? Como punto fuerte, lo más importante es, hoy tenemos una arquitectura normativa, o sea, leyes, que regulan acabadamente y muy bien, pueden mejorarse, como siempre, en todas estas cosas humanas, ¿verdad? Pero tenemos la Ley General de Educación, que establece los niveles claramente educativos, tenemos la Ley de Universidades, y la última buena noticia es que se ha integrado el Consejo de Educación y Ciencia, el CONEC, con lo cual tenemos lista todo el aparato de instituciones, la institucionalidad del sector en condiciones de operar, ¿verdad? Que podemos objetar, que el ministerio necesita más presupuesto, desde luego. Podemos también señalar que a lo mejor el ministerio tiene que ser revisado en su sistema orgánico, en toda su organización, si tiene que tener la organización que tiene o tiene que mejorarla. Costé que creo que han hecho cambios en los últimos tiempos, yo no estoy en el detalle, pero desde el punto de vista de la institucionalidad y las normativas, como que hemos avanzado y estamos en condiciones de decir que se puede trabajar, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que trabajar fuerte es todo el tema curricular, o sea, mejorar con mucho todo lo que es el plan de estudio, tanto en el nivel básico, los primeros 9 años, el sistema de educación media, y por supuesto las universidades que están en una crisis no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el rol de las universidades, ¿verdad? Y eso tiene que ver, y acá yo diría que los técnicos que están trabajando en todos estos niveles, tanto en el sector privado como en el sector público, ni qué decir el ministerio que ha formado gente en esa línea,
ellos pueden abundar en los detalles, ¿verdad? Lo que sí yo quiero señalarte, Eduardo, es que el contexto en que tenemos que entender todo esto, ¿verdad? Y el contexto es la relación entre economía, Estado y sociedad. Esa es una ecuación que tenemos que resolver cada comunidad nacional. Y a su vez probablemente cada comunidad regional al interno de cada país. No hay una fórmula universal que yo pueda aplicar como una receta médica y eso va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué es una ecuación? Porque es un sistema variable. Puede ser que en una comunidad, en un país, necesitamos más iniciativa privada, más mercado, más emprendimientos e inversiones en el sector privado y dejar que el sector privado se mueva y que el Estado no le estorbe. El Estado es el que tiene que pensar en las políticas y dar el espacio y crear las condiciones, el ecosistema donde la economía pueda moverse y generar riqueza, que es la que genera empleo, ¿verdad? Pero luego está el tercer factor, que es la sociedad, que está esperando respuesta del sector económico o de la maquinaria del sistema productivo y de la conducción política, que tiene que tener la visión y entender lo que tiene que hacer para que esa sociedad se movilice y genere riqueza, genere empleo. Y ahí viene el rol de la educación. Sin educación eso es imposible. Comenzando para formar o para crear políticos con visión de país y digamos del bienestar que tienen que ellos generar con las leyes. O sea que ese es un tema sumamente interesante de analizar. Profesor, cuando hablamos de la educación en Paraguay, tal vez más en la parte pública que en la privada, pero hablamos de una necesidad también de inversión que ocurre prácticamente en gran parte de nuestro continente, en gran parte de la región, pero en Paraguay se nota mucho que hay una inversión todavía baja en comparación con otros países. ¿Es una necesidad para Paraguay? ¿Estás hablando del sector educativo o de la inversión en general? De educación, en educación. Se ha hecho un esfuerzo enorme. Por ejemplo, se han creado muchos colegios privados, se han creado muchas universidades privadas, que ahí también hay que trabajar. ¿Es posible pensar, Eduardo, que va a haber mortalidad de universidades privadas? Puede ser, porque el Estado ya no puede con tantas universidades públicas, que también es un tema a debatir si conviene tener tantas universidades públicas, prácticamente una universidad por departamento. Piensa tú lo que significa en términos de recursos que moviliza. Hay que pagar al rector, vicerrector, consejos académicos, decanos, consejos de decanos. ¿Se justifica o no? Como para preguntarnos, es un razonamiento que tenemos que hacernos, una reflexión. En su momento había dos grandes universidades, pero no dieron abasto. Entonces había que... Y había una demanda. Había una demanda de... Eso en el sector universitario. Pero después se fue abriendo también un nivel terciario, post-secundaria, que son los bachilleratos o las tecnicaturas, que está dando una respuesta al sector productivo. Mecánicos, electromecánicos, y las veces que se han abierto es muy interesante la respuesta, y inmediatamente son absorbidos por el sector productivo. Aquí hay mucha investigación por hacer para entender mejor cómo conviene darle una respuesta. Ese es un asunto que tenemos que trabajar mucho, la relación entre la educación y el sector productivo. Totalmente, profesor. Totalmente. Por fortuna tenemos instituciones como el SNPP y otras
instituciones de la educación técnica paraguaya, del que pertenece al ministerio, pero tengo entendido que es deficitario todavía para no decir que es deficitario, creo que hay mucho por hacer ahí. Las veces que he hablado con colegas que han trabajado en ese sector, dicen hay mucho por hacer, tenemos que mejorar mucho esa. Piensa, por ejemplo, Eduardo, estamos hablando con mucha libertad acá, ¿verdad? Sí. Necesitamos tener en cada región seguramente tecnicaturas y bachilleratos técnicos propios para esa región. No es necesario que sea para el país. Pensemos en esa región, ¿verdad? En la región sur, la región este, la región norte, y crear estas tecnicaturas, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene los colegios técnicos agrícolas, que quedó dentro, por razones históricas, dentro del Ministerio de Agricultura. Pero el Ministerio de Agricultura es un ministerio muy técnico, y cargarle otra vez con ese... ¿Vale la pena continuar con eso o tenemos que comenzar a pensar que pase al Ministerio de Agricultura como parte de todo el sistema de educación técnica del Ministerio de Educación? ¿Está preparado el Ministerio de Agricultura para traspasar? ¿Está preparado el Ministerio de Educación para recibir a todo ese conjunto de colegios? Porque ahí hay también, no te olvides, internados, profesores de tiempo completo. Entonces, el desafío que tenemos es enorme porque tenemos que pensar en un Paraguay de aquí a 30 años, 40 años, 50 años. No podemos pensar en un Paraguay para mañana, para este gobierno solamente, ¿verdad? Profesor, cuando se habla mucho de la educación y lo hago tal vez en un tono un poco más informal, teniendo en cuenta las charlas que uno tiene con la gente y demás, de repente lo que se acusa mucho es que la educación en las etapas más tempranas no se relaciona o no se complementa directamente con, por ejemplo, la etapa universitaria o las etapas posteriores a esa educación un poco más básica. ¿Cómo ve usted eso, doctor? ¿Es un problema que tenemos en Paraguay y que tenemos que afrontar? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que buscar la manera de articular mejor la transición del joven, adolescente, ya joven, pero que va a entrar en la juventud más madura, entre la secundaria y la universidad. Evidentemente ahí hay que trabajar mucho todavía el acople, ¿verdad? Pero también eso tiene que ver con la educación básica, por una parte, y con la educación secundaria en segunda, o lo que sería hoy hablamos de educación básica, media y superior, ¿verdad? Con la nueva ley de educación general. La otra es la vieja nomenclatura, ¿verdad? Pero todavía se resiste a ir. En la educación básica, ¿qué es lo que nosotros necesitamos garantizar? Por lo menos me parece que tenemos que ir pensando, y creo que hay un consenso en eso, ¿verdad? Que nuestros planes de estudio y nuestros profesores, que son claves, el profesor es clave en esa etapa. Si uno ve la experiencia de algunos países en ese tema, como por ejemplo la cultura alemana o la cultura japonesa, cómo se le prepara al chico para llegar a una juventud más calificada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que dominar el niño que egresa de la básica? Las letras, los números, los buenos hábitos y las buenas actitudes, las actitudes pertinentes para el mundo en el que se va a insertar. ¿La letra qué significa? Lectura comprensiva, dominio de la lectura comprensiva. Matemáticas, las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar, y él se tiene que pasear ahí como a gusto y paladar. Los hábitos, el aseo propio, comenzando, el aseo de su entorno, que sea normal, que él tenga limpio a su alrededor y se preocupe en que todo su entorno siempre esté limpio. Tendríamos ciudades mucho más limpias, una Asunción mucho más higiénica que la que tenemos, ¿verdad? Y las actitudes, del trato al otro como corresponde, del respeto, de
de entender que la violencia no es el camino, la agresión, y lo más importante, que lo que es tuyo es de otro. Lo que no es tuyo es de otro. Eso tenemos que meterlo profundamente ya en el chico de la que egresa. Y él respeta lo del otro porque no es suyo. Lo que es suyo sí es suyo. Imagínate el efecto que va a tener cuando todos los chicos le reclamen al resto, eso no es tuyo, no puedes tocarlo. Por eso que nos cuesta mucho a los paraguayos entender lo que es la cosa pública. La cosa pública le cuesta al paraguayo porque él cree que está de libre disponibilidad para él. Y no entiende que es de otros que tienen que utilizar. Recuerdo que el profesor Bergonzi, que es un gran maestro de la Facultad de Economía, él nos decía, el paraguayo cree que porque está allí, que es público, no es de nadie, entonces él puede hacer libre disponibilidad, ¿verdad? Entonces, elegiríamos mejor también entonces a nuestros representantes, ¿verdad? Si sabemos respetar esas cosas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un gran desafío que por fortuna yo personalmente veo con muy buenos ojos cómo se está moviendo la sociedad. Ese tercer factor, habíamos dicho todo el aparato productivo, el Estado que era muy preeminente, que tiene que ir tomando su lugar pero también no tiene que estorbar. Y el tercer factor, que es la ciudadanía, que se está comenzando a movilizar cada vez más. Mi impresión, Eduardo, y tal vez también tú desde tu profesión y de tu observación como periodista que observas a la sociedad, yo tengo la impresión de que los últimos años, te diría yo los últimos 15, 20 años, la sociedad paraguaya ha comenzado a movilizarse de manera distinta y es un buen síntoma. Y opina sobre la educación de sus hijos. Por ejemplo, esa tarea de sacar este niño de la primaria o de la educación básica los primeros 9 años con estas habilidades, estos hábitos, estas actitudes muy claras, no podría ser posible sin la familia. La familia es clave en este asunto, ¿verdad? Y la opinión de la comunidad es clave para que los directores de colegios cada vez van a tener que desarrollar más esta habilidad de articularse, de trabajar por un lado con los niños, con sus profesores, pero también por otro lado con los padres, que son muy exigentes, cada vez son más exigentes. Es un buen síntoma. Profesor, mantener el tema de la educación constantemente dentro de la agenda pública nos va a ayudar, ¿le parece a usted, a nosotros como país también para ir encaminándonos en materia económica? ¿Dónde va mi pregunta? Antes tal vez hablamos de siglos anteriores en los cuales la economía se movía con cuestiones más de fuerza bruta, por decirlo de alguna manera. En las épocas actuales ya estamos teniendo una economía que se mueve más con conocimiento, con cálculos, con algoritmos, con comprensión de idiomas. Es decir, estar preparados en ese tipo de cuestiones puede hacer que Paraguay tenga una dinámica económica diferente y que se acople mejor a lo que es la economía global inclusive. Definitivamente, definitivamente. Hay mucha reflexión, por fortuna internacional y de la experiencia de cómo los países van pasando etapas de simplemente la economía extractiva. La economía extractiva era, por ejemplo, simplemente, recordarás, tú habrás visto en los periódicos o te habrán contado por la edad que tienes, antes nosotros cortábamos el árbol, poníamos en jangada en el río y se iba por el río sin mayor valor agregado. Esa es una economía extractiva, 100%, ¿verdad? Bueno, hoy necesitamos que eso sea cada vez más trabajado para darle valor agregado. Ese razonamiento económico lleva necesariamente a introducir que el componente con ese conocimiento en el producto sea muy alto, ¿verdad?
y más todavía ahora que llega irreversiblemente la inteligencia artificial. Todos los informes, todos los análisis, los estudios que se hacen indican claramente de que progresivamente las máquinas van a hacer mucho mejor que los seres humanos las tareas. Es un problema eso, porque no podemos, primero es costoso tener máquinas de esa calidad, ¿verdad? Me encanta ver en las informaciones que recibo cómo hay máquinas ya que, por ejemplo, la mano de obra desaparece, por ejemplo, en cómo la máquina detecta que el tomatito cherry ya está maduro y él mismo corta y él carga ya en la cajita que va a ir directamente al supermercado. Eso es toda una tarea que hacía el ser humano, ¿verdad? Hoy lo hace la máquina, lo va a hacer cada vez más. O por ejemplo que el sistema digamos, de sombreado y de protección contra los granizos, hoy está todo computarizado y la misma máquina, el sistema computarizado, cuando el tiempo él solo cierra, no hay que estar buscando al obrero que haga ese trabajo. Eso viene. Y eso crea un problema. No va a ser una transición rápida. En algunos países como el nuestro, mucho menos. En otros países están apurados porque no tienen mano de obra. Es curioso, ¿verdad? Allá tienen la tecnología y ya avanzan, y sobre todo avanzaron porque no tienen mano de obra. Nosotros tenemos mano de obra, pero nos va a llegar eso también. Aquí hay unos grandes desafíos que vienen por delante, ¿verdad? Y eso va a ser una cuestión sobre todo de conducción, de gerenciamiento, de políticas públicas inteligentes. Entonces el valor del conocimiento va a ser cada vez más alto. Nosotros tenemos que apostar a una educación de alto nivel, de gran calidad. No es necesario que todos los estudiantes hagan la vida universitaria. Basta que sea un técnico de alto nivel, el mercado le va a pagar bien. Va a vivir bien también si la economía anda bien, ¿verdad? Entonces, el conocimiento va a ser necesariamente un componente alto del valor agregado en los productos que hagamos. Un debate, profesor, que siempre nosotros tenemos con los actores económicos con los cuales conversamos, es que la calificación de la mano de obra paraguaya no siempre condice con las necesidades productivas o de las empresas. Es decir, una empresa necesita un cargo tal, pero tiene tal vez disponibilidad de personas que no cumplen con ese requisito, se van formando en la medida en la que ya entran a la empresa, y eso también resta mucha productividad a las empresas y a la economía. Es decir, tenemos que tener un trabajo mucho más fino en tratar de unir, sintonizar ambas puntas, tanto la demanda como la oferta laboral y la complementación con el ámbito educativo. Claro, ¿qué significa lo que vos me estás diciendo, Eduardo? Que hay que articular mejor el sistema educativo con el sistema productivo. Tenemos que trabajar eso. Esa es una interfase que hay que trabajarla. Los alemanes, por ejemplo, ya hay experiencia en Paraguay, han desarrollado la educación dual. O sea, la educación media, ya el hombre hace su trabajo que va y ya se expone a la empresa o a las empresas o al sector productivo para volverse él ya un apetecible para la contratación, ¿verdad? Pero hay algunas habilidades básicas que tiene que tener el estudiante al egresar, porque eso es lo que busca la empresa, ¿verdad? La empresa no tiene tiempo. Ellos necesitan renta inmediatamente, o sea, necesitan que la mano de obra, o sea, la mente obra, le dé resultados porque tiene que obtener la rentabilidad de la inversión. No tienen tiempo. Hay un tiempo que te preparan, ¿verdad? Y hay empresas incluso que hacen que sus empleados, sus técnicos, hagan su maestría si es necesario y le becan y hacen un contrato que a la vuelta tiene que dar el retorno. En ese sentido hay mucho por trabajar acá en Paraguay.
también hay que reconocer que hay cosas interesantes que estamos haciendo. Por ejemplo, las becas, Eduardo. En tu tiempo, probablemente vos ya saliste becado en algún momento dado. No. ¿Pudiste hacer beca? Bueno, en mi tiempo sacar una beca era dificilísimo. Tener una beca, obtener una beca no había oferta, en primer lugar, o las pocas que había era muy difícil accederlas. Había que obtener muchas, ¿cómo se llama en aquel tiempo? Recomendaciones de los empresarios para que pudieras ser valorado, que valía la pena la inversión en ti, ¿verdad? Hoy tenemos una oferta extraordinaria de becas que tenemos que aprovechar. Los jóvenes tienen que aprovechar, ¿verdad? Por supuesto, ni qué decir las becas de Carlos Antonio López, que por fortuna están andando bien, ¿verdad? Y cada vez tendría que andar mejor. Ellos incluso, lo vi con buenos ojos eso, tienen un sistema de seguimiento del chico como para que cuando vuelva pueda tener un lugar, porque ese es otro tema, ¿eh? Mucha gente va y viene y se encuentra fuera de lugar. Estas cosas tenemos que trabajar. Más allá del aula hay muchas cuestiones, digamos, de institucionalidades que tenemos que hacer que funcionen. Una sociedad inteligente hace eso. Un país inteligente hace esas cosas. Entonces me parece muy interesante debatir estas cosas. Genial, profesor. Le agradecemos muchísimo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Estuvimos conversando con el profesor César Talavera. Vamos a una pausa en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos debatiendo sobre este estratégico tema de la educación en Paraguay. Y para tener también su visión y su análisis, estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de nuestro espacio. Un saludo cordial para ti y para tu audiencia, Eduardo. Doctor, le queríamos preguntar, en este espacio analizamos las oportunidades y los desafíos de la economía paraguaya y una cuestión que nos parece transversal no solo para la economía sino para nuestro país es el tema de la educación. Doctor, si hablamos en líneas generales sobre la educación en Paraguay, ¿qué análisis le parece que podemos hacer? ¿Cuáles son las cuestiones puntuales que le parece importante resaltar? ¿Y cuáles son los procesos que nos podrían permitir mejores resultados en cuanto a la educación en Paraguay? Bueno, primero que todo, un país es una educación que tenemos y lo es todavía mucho más en este siglo en donde el 66% de la riqueza del mundo es conocimiento, que es transmitido, generado, multiplicado a través de la educación. Solo un 13% y un poco más es industria y un 4% es agricultura. Si miráramos los indicadores hace 100 años, era completamente al revés. Agricultura y ganadería constituía el 66% de la riqueza del mundo. Más o menos industria estaba en las mismas categorías que actuales y conocimiento era una cuestión de carácter marginal. Si nosotros miráramos hoy la concentración de la riqueza en manos de gente como Zuckerberg o Bill Gates, vamos a observar de que juntos tienen una fortuna superior al Producto Interno Bruto de más o menos la mitad de los países latinoamericanos. Ciertamente con estos elementos no podríamos decir otra cosa que un país es en realidad la educación que tiene, la educación que es capaz de multiplicar, de generar y de hacer de que realmente tenga ese valor que pese en ese 66% de la riqueza a nivel global. El Paraguay se encuentra muy rezagado en términos educativos. La OCDE, que es la Organización del Desarrollo del Hemisferio Occidental más importante, dice que estamos entre los últimos
Y si miráramos también nuestros propios indicadores, los que hace el Ministerio de Educación, observaremos de que estamos muy mal en los procesos de lectoescritura, de hacer cálculos matemáticos simples, nada complejos. Y si todavía vamos de manera más profunda, vamos a observar que en varias escuelas, no necesariamente del profundo interior del Paraguay, sino en el área de central, hay chicos de sexto grado que no saben leer ni escribir. Eso significa que han venido pasando de grado sin tener las habilidades y conocimientos básicos que ese proceso requiere. Debería decir en este momento de que el Paraguay se encuentra ante una situación trágica que requiere un gran golpe para cambiar esta ecuación. Hace 5 años publicamos junto con Francisco Jiménez y Robert Cano un libro llamado El Shock Educativo, porque creíamos que era necesario hacer eso en la educación para modificar los parámetros actuales. Desafortunadamente se perdieron 5 años en el que se enterró la reforma educativa y no terminó por emerger la llamada transformación educativa. Yo diría en este momento que lo más importante, y yendo a la segunda parte de tu pregunta, es que tenemos que plantear una reconversión del proceso educativo. Deberíamos preguntarnos exactamente para qué estamos enseñando y para qué estamos aprendiendo. Unas cuestiones básicas y fundamentales que nos permitiría hacer una currícula adaptada a las necesidades que tiene el Paraguay y fundamentalmente a las capacidades que tiene el paraguayo. Hay una expresión que se repite con cierto nivel de lógica que dice que nadie enseña nada a nadie que ya no lo sepa. Eso significa de que deberíamos conocer qué es aquello que ya saben nuestros niños en las comunidades que viven y en función de esas capacidades ir agregando nuevos conocimientos que permitan que esa base tenga una trascendencia todavía mucho mayor. Nosotros en el Paraguay, y estoy seguro el Ministerio del Interior no sabe lo que sabe un niño en Bahía Negra y lo que sabe ese mismo niño en Ñembucú, y aplica la misma técnica curricular con, por supuesto, impactos notablemente muy pobres a los que realmente debería tener. Deberíamos conocer, por lo tanto, qué es lo que el Paraguay sabe, qué es lo que conoce, cuáles son sus capacidades y habilidades, y por sobre eso hacer la reconversión educativa. No es despreciable el tener que pensar en estos momentos en una tarea de formación similar a la que tienen los de Singapur, que son los de la mejor calidad educativa a nivel mundial, los alemanes y los suizos, que tienen una misma base de formación hasta los 9 años de formación básica, y luego comienza una etapa de selección para aquellos que dicen van a continuar a la universidad de acuerdo a los conocimientos y capacidades que tienen y adquirieron, y los que van a ir a carreras técnicas vocacionales. El Paraguay tiene una gran demanda de mano de obra orientada a las capacidades vocacionales y técnicas, y no estamos generando la cantidad suficiente de alumnos graduados en esas capacidades. Y tenemos muchísima gente que va a la universidad, pero que sin embargo no concluye la misma después de grandes sacrificios económicos y también de tiempo. Solo el 10% de nuestros ingresantes a la universidad acaban con la carrera en la licenciatura. Eso significa un fracaso enorme. Y si sumamos ya a la deserción que tenemos en la primaria en los primeros 3 años, los que no terminan la secundaria, podríamos decir contundentemente de que la educación paraguaya es uno de nuestros grandes fracasos colectivos. Doctor, precisamente, este es un proceso que probablemente sea largo, no es una cuestión que vamos a solucionar en un solo gobierno, pero es parte de la agenda urgente de nuestro país. Es un desafío para las siguientes autoridades, pero tenemos que desarrollar un plan país que podamos nosotros después ir consiguiendo los resultados que necesitamos para ir acomodándonos, ir saliendo de ese fondo en el cual justamente muchos percibimos que estamos, e ir consiguiendo esos resultados positivos que necesitamos como país. Es absolutamente una tarea de toda la nación, que yo creo que desafortunadamente se utilizó la educación como un recurso electoralista en los últimos meses, en donde se trató a la educación como parte de un proceso conspiranoico desde afuera y que realmente quería establecer unas pautas de conducta de nuestros niños y de nuestra colectividad en su conjunto. Ha sido eso lo peor que le ha pasado a la educación paraguaya en los últimos años, haber perdido la perspectiva de lo que tiene que ser mejorado
para que realmente el proceso educativo se transforme en un proceso de oportunidades para la gente que va a la escuela y sea también el ascensor social que durante mucho tiempo fue percibido, generaba una buena educación pública a nivel primario, secundario y universitario. Debemos recuperar el verdadero sentido de la educación y para eso el ministerio tiene que concentrarse en esa actividad. Debe procurar que los niños realmente aprendan durante todo ese proceso con los mejores maestros posibles, con la mejor infraestructura disponible para ese propósito y con una labor comprometida de la comunidad educativa en su conjunto. En este momento, teniendo una de las peores educaciones públicas a nivel mundial, sin embargo, tenemos que el 80% de los padres están muy contentos con la mala calidad educativa que tienen sus hijos. Cuando veamos millones de padres manifestándose en las calles y en las rutas diciendo no podemos seguir teniendo la educación que tenemos, probablemente ese sea el primer momento de cambio, de transformación que todos anhelamos alcanzar. Yo no creo en el argumento de que la educación necesite demasiado tiempo para ver sus efectos positivos. Cuando le hice la misma pregunta a Lee Kuan Yew, el gran hombre estadista de Singapur, el que transformó ese país de ser uno de los más pobres del mundo en 1964 a ser hoy en el 2023 uno de los países más ricos del mundo, él me dijo que cuando uno invierte en educación y sabe lo que quiere de ella y le da los recursos, genera las autonomías y capacidades suficientes, en 10 años es posible ver un gran proceso de cambio. En 20 es absolutamente posible ver la transformación profunda que eso genera en la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de 4 gobiernos de 5 años que podrían hacer una transformación increíblemente grande en el país. Pero para eso hay que duplicar la inversión en materia educativa. $1.000 millones son insuficientes. Deberíamos como mínimo tener para empezar $2.000 millones en recursos para hacer la verdadera educación que anhelamos, para que nuestros alumnos ingresen a la escuela y al colegio a las 8 de la mañana y salgan a las 3 de la tarde haciendo todas las tareas que han sido asignadas como tales. Y que tenga incluso la posibilidad de que algunos niños puedan continuar en el recinto de la escuela o del colegio haciendo actividades lúdicas o deportivas. También necesitamos, por supuesto, que el ministerio se dedique solo a eso, a enseñar. La tarea de la conformación de la estructura física de nuestras escuelas tiene que estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y la tarea de la distribución de alimentos tiene que pasar, igual que ocurre en Estados Unidos, como una tarea del Ministerio de Agricultura. Y la tarea de distribución de kits escolares lo debe hacer el Ministerio de Acción Social. En este momento, el Ministerio de Educación se dedica a actividades absolutamente secundarias y ha perdido la perspectiva en torno a lo que debe saber el niño en aula, con qué tipo de maestros para producir realmente esa transformación educativa que todos anhelamos. Si logramos entendernos en cuestiones básicas, como duplicar la inversión en materia educativa, hacer que la jornada de aprendizaje vaya de 8 a 3 de la tarde, si lográramos que todas las demás actividades que ahora realiza un Ministerio de Educación las hagan otros ministerios, estaremos comenzando a desandar un camino que nos puede llevar a recuperarnos de la situación de rezago en la que nos encontramos en la actualidad. Con los niveles actuales de inversión, doctor, y en las condiciones actuales, nuestras opciones o posibilidades de crecer son prácticamente nulas. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Con $1.000 millones estamos hablando de una inversión de $493 por alumno. Solamente para darle un indicativo a usted, en la Argentina estamos hablando de una inversión superior a 7.000 y en los países desarrollados como Israel en 22.000, en Finlandia en 32.000. O sea, si usted invierte $493 por estudiante, evidentemente usted no puede tener otra cosa que la que tenemos. Y tenemos que garantizar también, doctor, las oportunidades. Hay muchos chicos, estudiantes, que por justamente la falta de acceso al sistema educativo no se forman y esto posteriormente se traduce en indicadores sociales que nosotros queremos como país ir justamente reduciendo, como la pobreza, la desigualdad y un montón de cuestiones que nosotros tenemos que afrontar como nación. Totalmente. Si uno mide la pobreza en términos educativos, va a encontrar de que hay una gran cantidad de la población paraguaya que está en la franja de pobreza extrema y de pobreza en general,
y en la mayoría de los casos son personas que no han concluido el segundo grado de la primaria. O sea, hay una directa relación entre soy pobre porque no he tenido la educación que me correspondía. Hay muy pocos casos de personas con educación secundaria concluida que están en condiciones de pobreza. Yo diría que sería un caso excepcional si encontráramos eso en esa franja de pobreza que en el Paraguay, en general, entre la extrema y la pobreza en general, son casi 2 millones de compatriotas nuestros. Los mismos que no tendrán las oportunidades en esta economía del 66% de valor del conocimiento. Si nosotros no le agregamos conocimiento, no tenemos la comunicación que querríamos tener en los medios, no tenemos los mandos gerenciales que requerimos para las empresas, no tenemos la mano de obra que pueda permitir la erradicación de capitales y, ¿por qué no?, la multiplicación del Producto Interno Bruto, como ha sugerido este gobierno lo quiere hacer. Yo siempre digo, si este gobierno quisiera triplicar el Producto Interno Bruto, como ha dicho uno de sus voceros, yo le diría que no tenemos la capacidad instalada de gente preparada para que eso sea posible. O sea, cuando se afirma una cosa como esa, se dice un disparate con el nivel educativo de preparación que tenemos en el Paraguay. Precisamente, doctor, le iba a consultar. Esto limita muchísimo nuestras posibilidades de, por ejemplo, captar inversiones o de ir teniendo nuevas, mejores y más robustas actividades económicas, en la medida en la que la educación sea siempre la pata floja de nuestra gente. Nosotros no vamos como país a poder tener una mejor y más diversificada estructura económica. Totalmente, es eso, y eso es posible concebirlo en cualquier tipo de mirada que tengamos, desde las carreras más sofisticadas y de mayor cantidad de inversión de tiempo, hasta la cuestión que tiene que ver con la de ejercicio de servicios, en donde también tenemos muchas carencias. Es muy difícil encontrar hoy un tractorista en el Paraguay o alguien que se dedique a la tarea de obras viales, en donde hay maquinarias pesadas que requieren un tipo de gente especializada para manejar dichas maquinarias. O sea, el Paraguay tiene en este momento un rezago en todos los campos. Nos faltan desde médicos hasta tractoristas de estancias. Y eso nos saca, por supuesto, la posibilidad de ser un país con oportunidades y con desarrollo. Y vamos a las cosas más sofisticadas. Vamos a negociar Itaipú. Y no tenemos negociadores que hayan sido formados en saber hacer esa tarea desde lo jurídico, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo medioambiental. O sea, si no tenemos los recursos, es probable que una de nuestras más grandes riquezas, que es Itaipú, tengamos que terminar concediéndola a Brasil en condiciones tan leoninas como los últimos 50 años. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Creo que abordamos una de las cuestiones más importantes a las cuales tenemos que hacer frente como país durante los próximos años. Así que le agradecemos muchísimo y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad. Yo creo que es el gran tema. Albert Einstein, cuando vino corriendo de la persecución nazi a los Estados Unidos en Princeton, dijo una cosa que nadie le entendió en su tiempo. Dice: inviertan en educación, ¿no? Inviertan, hagan que sus jóvenes se queden en el país para generar riqueza. Si no lo hacen, se quedarán con unas lindas músicas, con unos lindos litorales marítimos, con una linda parte cultural, pero no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con la misma moneda, ni con la misma soberanía. El Paraguay no solo se juega el futuro político, se juega su destino. Sin educación podemos terminar siendo o una provincia argentina o un estado asociado del Brasil. En la educación está el futuro de nuestra república. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Estuvimos conversando con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Hacemos una pausa nuevamente en Mirada Clave, enseguida retomamos.
de esta manera estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave, el programa en el cual analizamos a fondo la economía paraguaya. Estuvimos viendo un tema que es transversal para nuestro país, no solamente para la economía, sino también para lo que es el desarrollo y la mejora y el bienestar de la población. Hablamos de la educación. En Paraguay tenemos un diagnóstico lastimosamente negativo acerca de cuál es la realidad educativa. Estamos en niveles muy bajos en comparación no solamente con América Latina, sino con el mundo más desarrollado. Y esto nos genera un enorme rezago en cuanto a lo que es la capacidad de Paraguay para seguir creciendo económicamente y también afecta a esa potencialidad que tenemos como país. Paraguay, siempre lo decimos, está ubicado estratégicamente para la región y para el mundo. Es un país que puede crecer muchísimo en cuanto a sus diferentes indicadores, pero esto, si es que no tenemos una correcta inversión en cuanto a educación, se va a ver sumamente limitado y no va a reflejar los resultados que todos necesitamos. En ese sentido, coincidían los expertos que fuimos entrevistando respecto a la necesidad de tener mayor nivel de inversión en educación y de conseguir mejores resultados para precisamente aprovechar lo que nosotros tenemos para ofrecer como país. Decía el doctor Benjamín Fernández Bogado que si es que Paraguay no invierte y si Paraguay mantiene las condiciones actuales en cuanto a educación, no vamos a tener ese desarrollo económico que estamos buscando y no vamos a competir nunca con lo que son los países más importantes del mundo. Y el profesor Talavera también en esa línea decía que si Paraguay no tiene ese cuidado o ese énfasis en cuanto a lo que es educación, difícilmente podamos progresar como país. Es un tema apasionante, un tema que va a seguir siendo motivo de debate y vamos a seguir fomentando justamente ese debate dentro de nuestro programa. Estamos cerrando esta edición de Mirada Clave. Les agradecemos como siempre la compañía y les invitamos a seguir conectados a la programación del canal de la producción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.